La antesala a toda acción es un pensamiento. Sin embargo, los pensamientos que tú tienes pueden estar influenciados por las emociones que estás sintiendo. Si tú no aprendes a transmutar las emociones que estás sintiendo, entonces no vas a poder tomar acción alineada entre pensamientos y acciones, a menos que tenga una fuerza de voluntad brutal. Y sí, es perfecto tener fuerza de voluntad, pero también es un recurso que se termina acabando. Por lo tanto, la fuerza de voluntad no siempre se tiene que aplicar al hecho de hacer las cosas, aunque no te sientas con ganas, sino que al hecho de cambiar la forma en cómo piensas para cambiar las emociones y eventualmente tener las ganas de hacer las cosas y hacer las cosas con ganas. Maquinaria, mire. Oye, buena introducción, sí. Pero quería explicar eso porque a veces la gente piensa que... Tengo un poco el labio roto, bueno, pero a veces la gente piensa que la gente de gimnasio, bueno, está siempre disciplinada y que... O sea, existen dos tipos de personas. La gente que cree que la gente de gimnasio está siempre motivada para hacer las cosas y no siempre está. Pero también está la otra gente que piensa que la web del gimnasio es 100% dieta y sufrir mucho y constantemente sentir que la disciplina es la que te va a mover y no, van las dos cosas de la mano. ¿Ya? Y esto no solamente algo que se aplica al gimnasio, se aplica a todo, a todo. Entonces tú necesitas tener ese control emocional para poder transformar tus pensamientos y eventualmente tus acciones. Les voy a poner ahora en pantalla un gráfico de frecuencia emocional. Este gráfico de frecuencia emocional, el Dr. David Hawkins. Este es de parte... Este compadre era médico psiquiatra. Ayudaba a mucha gente a mejorar su vida en sí, en realidad. Su estilo de vida, su mentalidad, todo. El bienestar de la persona, ¿no? Entonces, él creó este gráfico de frecuencia emocional porque analizaba a todas las personas que tenían cierto grupo de emociones y estas emociones estaban más elevadas a nivel de frecuencia, que también las medía, y también estaban más bajas a nivel de frecuencia. Las personas que tenían constantemente una frecuencia elevada a nivel emocional tenían mejores resultados en todo, más energía, más ganas de hacer todas las cosas, mejor salud. Las personas que tenían una frecuencia emocional más baja, todo negativo, ¿no? Peor salud, no tenían energía, no tenían motivación, no querían hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú entiendes esto y tú puedes tener la disciplina de cambiar tus pensamientos, la perspectiva de cómo estás viendo las cosas y así cambiar los pensamientos y estar en una frecuencia más elevada que te dé la energía suficiente para accionar. Y no solamente para la motivación, sino para todo. Cuando tú estás sintiendo ansiedad porque piensas que algo va a pasar en el futuro, estás justamente desde el deseo que las cosas te gustaría que pasaran de cierta forma, pero no sabes que van a pasar, entonces estás ahí en una frecuencia más como nerviosa, estás ahí con la ansiedad, de ese deseo justamente te lleva a comerte algo, por ejemplo un dulce, fumarte un caño, bueno, no sé, fumarte un cigarro, algo que te calma esa ansiedad, pero después de calmar esa ansiedad, ¿cómo te sientes? Culpable. Entonces eso baja más tu frecuencia emocional y te termina haciendo sentir peor. En cambio, cuando tú estás desde la ansiedad porque tienes miedo al futuro o algo así, pero tú dices, ok, acepto que yo no tengo el control de todas las cosas, pum, lo elevo al tiro. Luego, racionalmente pienso, ¿qué es la mejor opción? ¿Cuál es la mejor opción en el tablero de ajedrez en este momento? Es decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer? De todas las cosas que yo puedo controlar, que no puedo controlarlo todo, pero de las cosas que yo puedo controlar, ¿qué puedo hacer? Empiezo a trabajar en eso, ya elevo a mi frecuencia emocional y eventualmente llegar al grado de lo más elevado que es la iluminación, que es el estado de flow, es decir, estado de presencia total, que a ti no te importa qué es lo que va a pasar de aquí a 2 horas o el siguiente día, no, estás tan metido en el presente que no estás pensando en eso. Entonces, que ahí están los cabritos, están jugando, pero eso te va a ayudar harto. Entonces te das cuenta que no es acciono con ansiedad porque tengo disciplina, sino es que me disciplino mis pensamientos, porque lo que tú puedes controlar son tus pensamientos y tus acciones, pero los pensamientos, como dije, es la antesala ante todo. Entonces, si tú aprendes a disciplinar tus pensamientos, vas a cambiar toda tu realidad completa, porque los pensamientos recurrentes que tú tienes forman después una realidad, no solamente porque actúas de cierta forma alineada a esos pensamientos, sino que a nivel energético también atraes lo que tienes en tus pensamientos. Si tú piensas constantemente que algo malo va a pasar, así va a ser. Lo mismo para lo positivo. Entonces, por eso es importante transmutar tus emociones. Ahora, como las transmutas, como estaba comentando, tú haces un ejercicio de cambiar la perspectiva de las cosas, pero tienes que estar en un estado de relajación, o más que de relajación, de observación de los pensamientos, porque tú no eres tus pensamientos ni tampoco eres tu mente. Entonces, cuando te llegan esos pensamientos negativos que te hacen decir, ay, siento mucha ansiedad, siento mucho enojo, siento tristeza, etcétera, cualquier cosa, ahí tú lo que tienes que decir, acá, ya, estado de presencia. Observo mis pensamientos, estoy pensando esto, me está generando esta emoción, listo. ¿Qué es lo que hago? Cambia esos pensamientos, porque tú puedes cambiar tus pensamientos si tú inyectas pensamientos. Los pensamientos que te llegan
pueden llegar desde afuera o pueden llegar desde adentro, porque tú mismo te lo dices, por cómo te hablas. Entonces, si tu jarra de agua, por decirlo así, que es tu mente, está llena de café, no se limpia sacando solamente el café hacia afuera, porque si constantemente se está llenando de café, entonces siempre va a estar sucia. Tú lo que tienes que hacer es llenarla de tanta agua que se transparente completamente la jarra y ya no tenga café. Y eso tienes que hacer con tu mente, llenarla de tantos pensamientos positivos que saquen eso negativo. Y eso no quiere decir que nunca tengas pensamientos positivos, o sea, negativos. Eso no quiere decir que nunca tengas pensamientos negativos, eso va a pasar. Pero si tú tienes la fuerza de voluntad de meterle pensamientos positivos a tu mente, entonces ahí lo vas a cambiar. Entonces eso lo haces en base a cómo te hablas a ti mismo y la perspectiva que sientes frente a la situación. O sea, a ti puede que te esté dando ansiedad porque, no sé, te vaya a cambiar de trabajo, por ejemplo. Ya vaya a terminar el contrato aquí, vaya a llegar al otro, no vaya a saber cómo vayas a gestionarte, cómo son las demás personas, cómo te vaya a desempeñar, si va a estar bien, si va a estar mal, y empezar a sentir ese nerviosismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? Cambiar la perspectiva ya. ¿Qué pasa si es que todo sale mal? ¿Me voy a morir? No. Entonces, listo. Es ridículo que me esté preocupando de algo que no puedo controlar y que encima, si llega a pasar todo mal, tampoco me voy a morir. Simplemente busco otra pega, ¿no? Y te calma al tiro. O de otra forma, que ya la aplico yo harto, el orgullo, güey. El orgullo es bueno siempre y cuando esté por debajo de poner a Dios, porque Dios va por encima de todo y esa es la voz de la conciencia, ¿no? Entonces, el orgullo es tú sentirte bien por quién crees que eres tú, pero si tu orgullo va alineado a una validación interna, entonces algo que solamente tú puedes decirte a ti mismo, que no es ponerte por encima de los demás, sino que es ponerte por encima de tus propios miedos, inseguridades, qué sé yo, entonces elevas tu orgullo de forma positiva. Es bueno, siempre cuando lo haces con esa alineación de conciencia. Entonces, yo le he dicho, me gusta Dragon Ball Z. Entonces, veo el orgullo que tenía Vegeta, y Vegeta decía, no, nada me va a ganar, nada, no voy a perder, ¿por qué? Porque soy un guerrero Saiyajin, decía Seba. Entonces, cuando te llegan esos pensamientos negativos, empezás a sentir miedo, empezás a sentir ansiedad, qué sé yo, ahí lo que tú tenés que hacer es irte al orgullo y decir, bueno, ¿cómo ese miedo va a limitarme a mí de hacer las cosas? Paso, bueno, yo no soy un buen cobarde, listo, y lo afronto con valentía. Entonces tú te recuerdas quién eres y te lo dices a ti mismo. Y es probable que si tú estás viendo este video quizás nunca has enfrentado una situación así que requiera de valentía de todo, pero hay siempre una primera ocasión. Entonces ahí cuando estés sintiendo el miedo vaya a decir, oh, estoy chato de que toda la vida el miedo siempre haya controlado lo que yo quiero hacer y que no pueda yo haber tomado mis propias decisiones. Entonces pum, lo enfrentas y una vez lo superas te das cuenta que no es tan grande y lo mejor es que eso te queda guardado. Tienes un registro en tu mente subconsciente como una carpeta del escritorio de tu computador, que ahí salen todas las cosas que has hecho y todo. Entonces, cada vez que llega un miedo y empiezan esos pensamientos así como de estado de alarma, entonces tú abres la carpeta de tu PC, del subconsciente y dices, oye, si yo pasé por eso, pues bueno, yo tenía miedo, lo superé, no me pasó nada malo, incluso lo afronté. Yo tengo eso dentro de mí, yo también soy eso que tiene valentía. Entonces después tú lo afrontas, la nueva situación que tienes del miedo, la afrontas con la misma perspectiva y actitud que tenías en ese tiempo, porque lo recuerdas, te recuerdas que ya pasaste por eso. Entonces, pum, acumulas otra victoria más y así otra y otra y otra y otra, ¿ya? Así que eso, maquinaria, al final, bastante simple el video, pero si tú mantienes tus pensamientos positivos, mantienes tus pensamientos alineados a aquello que te empodere para avanzar en base a tus objetivos o para sanar ciertas cosas, y siempre estás constantemente revisando el gráfico de frecuencia emocional para saber cuáles son los pensamientos que te están generando ciertas emociones y cómo puedes ir elevándolos, entonces ahí cambia todo totalmente, ¿ya? Aplicar eso, maquinaria, vamos a meterle con todo. Es bonito por acá, bueno, miren, harto verde, es bonito, ya, a meterle.